Imagina que vives en un edificio donde el aire siempre pesa. Es julio de 1991 en Milwaukee. Hace un calor insoportable, de esos que te pegan la ropa a la piel. Pero en el complejo de apartamentos Oxford, el problema no es el calor, es el olor. Los vecinos del piso 2 se quejan constantemente. Es una mezcla rancia, química, dulce, como carne que se ha dejado al sol demasiado tiempo. El inquilino del 213 es un hombre rubio, de 31 años. Educado, tranquilo, siempre paga la renta a tiempo. Cuando le preguntas por el olor, se ajusta las gafas y sonríe tímidamente. «Se me estropeó el congelador», dice. «La carne se echó a perder». Y tú le crees, porque parece inofensivo, porque la policía ha estado ahí y no ha encontrado nada. Pero lo que nadie sabe es que ese hombre está construyendo algo detrás de esa puerta. No es solo basura lo que huele, es un altar, un santuario dedicado a la soledad absoluta y a la depravación humana. Esta noche, en Detrás del Crimen, no vamos a hablar simplemente de un asesino. Vamos a entrar en la mente de un hombre que caminó entre nosotros, invisible, mientras escondía un infierno en su propia sala de estar. Esta es la historia de Jeffrey Dahmer. Para entender cómo se crea un monstruo, primero tenemos que mirar al niño que fue. Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960. No nació con un cuchillo en la mano. Nació en una familia que, desde fuera, parecía el sueño americano. Pero puertas adentro, era un campo de batalla emocional. Su madre, Joyce, sufría una depresión paralizante. Pasaba los días en cama, medicada, ausente. Su padre, Lionel, era un químico obsesionado con su trabajo. Estaba físicamente, pero mentalmente estaba a kilómetros de distancia. Jeffrey aprendió a ser invisible. Y en esa soledad, desarrolló una curiosidad extraña. No le interesaban los juguetes. Le interesaba lo que había dentro de los seres vivos. Empezó recolectando animales atropellados en la carretera cerca de su casa en Ohio. Perros, ardillas, mapaches. Su padre, Lionel, creyendo que su hijo tenía un interés científico, cometió un error que lo perseguiría por siempre. Le enseñó a limpiar los huesos. Le dio ácido. Le explicó cómo la carne se disuelve. Lionel recordaría más tarde el sonido de los huesos de animales golpeando dentro de un frasco que Jeff sacudía para calmarse. Para el niño, esos huesos eran los únicos amigos que no lo abandonaban. 1978, el año en que todo se rompe. Sus padres se divorcian de forma violenta. Su madre se va con su hermano pequeño. Su padre se muda a un motel. Jeffrey, de 18 años, recién graduado, se queda completamente solo en la casa familiar en medio del bosque. Tiene la casa para él solo. Tiene un suministro ilimitado de alcohol y tiene fantasías oscuras que ya no puede reprimir. 18 de junio de 1978. Stephen Hicks, un joven autoestopista que iba a un concierto, levanta el pulgar. Jeffrey para. Lo invita a casa a beber unas cervezas. Pasan horas hablando, escuchan música. Hicks se relaja. Pero cuando Hicks dice, «Bueno, tengo que irme», el pánico se apodera de Jeffrey. No es odio, es un terror patológico al abandono. Toma una mancuerna de pesas y golpea. Esa noche, Jeffrey cometió su primer asesinato. Desmembró el cuerpo y lo escondió en las tuberías y el jardín. Y aquí ocurre el primer momento de suspenso real de esta historia. Poco después, la policía detiene a Dahmer por conducir borracho a las 3 de la mañana. El cuerpo de Hicks estaba en bolsas de basura, en el asiento trasero. El oficial le pidió la licencia, le hizo caminar en línea recta y lo dejó ir con una multa. Si ese oficial hubiera alumbrado con su linterna el asiento trasero, la historia habría terminado ahí. Pero no lo hizo, y Jeffrey aprendió que era intocable. Antes de continuar, quiero hacerte recordar que si el video te está gustando, no te olvides de darnos like,
dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal. Tenemos más historias donde la realidad supera a la ficción y te quedarás boquiabierto. Pasaron 9 años. 9 años en los que Dahmer intentó ser normal. Fue al ejército, pero lo expulsaron por alcoholismo. Sin rumbo, su padre lo envió a vivir al único lugar seguro que quedaba, la casa de su abuela Catherine, en Wisconsin. Esta etapa es digna de una película de terror psicológico. Imagina a una anciana dulce, profundamente religiosa, que lleva a su nieto a la iglesia los domingos, sin saber que en su propio sótano se está gestando el infierno. Jeffrey vivía en el sótano, y allí sus demonios resurgieron. Atraía a hombres jóvenes de bares y librerías para adultos. Les ofrecía dinero por posar para fotos. Pero en la casa de la abuela, el método cambió. Jeffrey no solo quería matar, quería compañía. Quería a alguien que no pudiera irse, pero que estuviera presente. Empezó a experimentar con lo que él llamaba zombificación. Drogaba a sus víctimas con somníferos potentes. Y mientras estaban inconscientes, taladraba un agujero en sus cráneos e inyectaba ácido o agua hirviendo directamente en el cerebro. Su objetivo era anular su voluntad, crear esclavos vivientes. Por supuesto, nunca funcionó. Las víctimas morían en agonía o quedaban en estados comatosos hasta que él terminaba el trabajo. La abuela Catherine a menudo preguntaba por los olores químicos. ¿Qué haces ahí abajo, Jeff? Son experimentos, abuela, mentía él. Se rompió la tubería del baño. Ella le creía. Pero la tensión crecía. Los hombres entraban de noche y nunca se les veía salir. Finalmente, en 1990, la abuela, harta de los olores y el comportamiento errático de su nieto, le pidió que se fuera. Fue entonces cuando Jeffrey Dahmer consiguió las llaves del apartamento 213. El apartamento 213 era su reino. Sin abuela, sin padres, sin reglas. Aquí es donde la historia se vuelve frustrante, porque Dahmer no era un genio criminal escondido en las sombras. Era descuidado, hacía ruido, taladraba y aserraba huesos a altas horas de la madrugada. Su vecina, Glenda Cleveland, llamó a la policía docenas de veces. «Hay alguien gritando», decía. «El olor es insoportable». Nadie la escuchó. Pero el momento más oscuro, el que define la incompetencia de las autoridades, ocurrió la noche del 27 de mayo de 1991. Presta atención, porque esto es difícil de escuchar. Conerak Sintasomphone, un chico laosiano de solo 14 años, logró escapar del apartamento de Dahmer. Estaba drogado, desnudo, sangrando y desorientado en la calle. 2 mujeres vecinas lo encontraron y llamaron al 911. Ellas sabían que era un niño. Cuando llegó la policía, también apareció Dahmer. Tranquilo, con una cerveza en la mano. Les dijo a los oficiales: «Es mi novio, tiene 19 años. Bebió demasiado y tuvimos una pelea de amantes». Los policías tenían 2 opciones: creer a las 2 mujeres y al niño herido, o creer al hombre educado y calmado. Eligieron a Dahmer. No pidieron identificación. No entraron al apartamento para verificar. Hicieron algo que te helará la sangre. Tomaron al niño de 14 años y lo entregaron de vuelta en los brazos de su asesino. Lo escoltaron hasta dentro del apartamento 213. Los policías se fueron riendo, haciendo bromas homofóbicas sobre la disputa de novios. Tan pronto como la puerta se cerró, Dahmer asesinó a Conerak. Ese niño pudo haberse salvado. Y si la policía hubiera hecho su trabajo esa noche, habrían encontrado el cadáver de otra víctima en la bañera y habrían evitado 5 muertes futuras. Llegamos al 22 de julio de 1991, la noche final. Jeffrey invita a Tracy Edwards, de 32 años, a su apartamento. Le ofrece $100 para charlar y ver una película. Al entrar, Tracy nota el olor. Nota las cajas apiladas de ácido. Pero Dahmer es encantador.
Al principio, de repente, el clic de un cerrojo. Y luego otro. En un segundo, Dahmer esposa una de las muñecas de Tracy. Saca un cuchillo enorme de combate. Le dice, haz lo que te digo y no te haré daño. Todavía. Jeffrey pone la película El Exorcista 3. Empieza a mecerse hacia adelante y hacia atrás, cantando en voz baja. Pone su cabeza sobre el pecho de Tracy y le susurra, quiero escuchar tu corazón, porque me lo voy a comer. Tracy Edwards sabe que va a morir. Ve el barril azul en la esquina. Sabe que no saldrá de ahí. Pero Tracy decide no rendirse. Juega psicológicamente con Dahmer. Le dice que es su amigo. Le dice que no se irá. Logra calmarlo lo suficiente. Déjame ir al baño, le dice Tracy. Dahmer, confiado, baja la guardia un segundo. Tracy Edwards le propina un puñetazo en la cara. Lo empuja y corre hacia la puerta. Es una carrera contra la muerte. Logra abrir los cerrojos. Sale al pasillo. Baja las escaleras volando. Encuentra a 2 policías. Está histérico, con la esposa colgando de su muñeca. Ese tipo está loco. Intentó matarme. Los policías, escépticos al principio, deciden acompañarlo para quitarle las esposas. Suben al 213. Tocan la puerta. Jeffrey abre. Parece tranquilo, pero sus ojos están vidriosos. El oficial le pregunta por las llaves de las esposas. Dahmer dice, están en el cuarto. El oficial Rolf Mueller entra al dormitorio. Abre el cajón de la mesita de noche. Pero no encuentra llaves. Encuentra fotos Polaroid. El oficial toma una. La mira. Es un cuerpo desmembrado. Toma otra. Una cabeza en la nevera. El oficial sale corriendo al pasillo, pálido como un fantasma, y grita la frase que rompió el silencio de Milwaukee para siempre. ¡Espósalo! ¡Maldita sea! ¡Espósalo ahora! La lucha terminó en segundos. Jeffrey fue derribado al suelo. Mientras su cara estaba contra la alfombra sucia, no gritó, no peleó. Solo murmuró, por lo que hice, debería estar muerto. Lo que encontraron esa noche desafía la comprensión humana. En el refrigerador, cabezas humanas perfectamente conservadas y corazones. En el congelador, torsos. En el barril azul, 3 cuerpos en distintas etapas de disolución en ácido. En el armario, un esqueleto completo blanqueado y genitales preservados en formol. Jeffrey Dahmer había asesinado a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. El monstruo fue capturado. El sistema judicial lo condenó a 15 cadenas perpetuas. Pero la calle impuso su propia sentencia. La mañana del 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer salió a limpiar el gimnasio de la prisión de Columbia junto a otro recluso, Christopher Scarver. Los guardias los dejaron solos durante 20 minutos. Fue tiempo suficiente. Scarver, un hombre esquizofrénico que decía escuchar la voz de Dios, confrontó a Dahmer con una barra de metal de 50 centímetros que había escondido en sus pantalones. Con 2 golpes brutales en el cráneo, acabó con la vida del caníbal de Milwaukee. Dahmer no se defendió. Murió camino al hospital. El cuerpo fue cremado poco después. Pero hubo una parte de Jeffrey que se preservó en formol, su cerebro. Y aquí comienza el último y más extraño capítulo de esta historia. Una batalla que no fue contra la policía, sino entre sus propios padres. Joyce Flint, la madre de Jeffrey, detuvo la cremación del cerebro. Ella tenía una pregunta desesperada. ¿La maldad es biológica? Joyce quería donar el cerebro a la Universidad de Fresno para que fuera estudiado por científicos. Quería saber si había tumores, si había un desequilibrio químico, o si la estructura de su amígdala cerebral era diferente a la nuestra. Quería saber si su hijo había nacido monstruo o si se había hecho uno. Científicos de todo el mundo ofrecieron sus servicios. Querían estudiar el lóbulo frontal de Jeffrey, la zona encargada de la empatía y el control de impulsos.
Querían buscar lo que se conoce como el gen de la violencia. Pero Lionel Dahmer, su padre, dijo no. Lionel argumentó ante un juez que su hijo había pedido ser cremado en su totalidad. Dijo que estudiar su cerebro solo serviría para glorificar sus crímenes y excusar sus actos bajo una lupa médica. Lionel quería cerrar el libro para siempre. Joyce quería abrirlo para encontrar una respuesta científica al horror. El caso llegó a la Corte Suprema de Wisconsin. El mundo esperaba. ¿Tendríamos por fin una explicación física para la maldad pura? El 12 de diciembre de 1995, el juez Daniel George emitió su fallo. Se puso del lado del padre. Ordenó que el cerebro fuera destruido inmediatamente, sin estudios, sin análisis, sin respuestas. El cerebro de Jeffrey Dahmer fue incinerado. Con él, se convirtieron en humo las posibles respuestas sobre la psicopatía extrema. Nunca sabremos si sus neuronas estaban conectadas de forma diferente o si simplemente decidió abrazar la oscuridad. Quizás el juez tenía razón y no merecía ser estudiado. O quizás perdimos la oportunidad de entender cómo prevenir al próximo monstruo. Al final, lo único que nos queda no es la anatomía de un asesino, sino la memoria de quienes sufrieron por su mano. Recuerda a Conerak, a Tracy, a Steven. Y recuerda que, a veces, el mal no tiene una explicación médica. A veces el mal simplemente existe y vive en el apartamento de al lado. Gracias por adentrarte en la oscuridad con nosotros. Si quieres seguir descubriendo los misterios que la historia intentó borrar, suscríbete y activa la campana. Esto fue Detrás del Crimen. Hasta la próxima investigación.